Bueno, yo soy Ana, como me ha presentado Inés. El proyecto que nosotros hemos tenido este cuatrimestre, este curso, el cuatrimestre pasado, nos falta por terminar la convocatoria de julio. El título es Impartición de la materia Legislación y Deontología en la nueva titulación de grado en farmacia, y lo he hecho yo junto con la otra profesora de la materia que está aquí, que es Mabel Soriano. Bueno, nosotros, el objetivo del proyecto, habían varios objetivos, que era, el primero, adaptar la docencia de la materia Legislación y Deontología que dábamos en la antigua titulación en farmacia, en la licenciatura, al grado en farmacia, a la nueva titulación. Además, había lo que pasaba este curso, lo que ha ocurrido este curso es que simultáneamente estábamos dando la misma materia en ambas titulaciones, en licenciatura en quinto de carrera y en el grado en farmacia en cuarto de carrera, y los mismos profesores además. Como segundo objetivo, incorporar nuevo material docente necesario para la evaluación continua de la nueva titulación. Eran actividades diferentes que no hemos desarrollado durante la licenciatura, como por ejemplo pues los seminarios de aula, de informática, las exposiciones orales, las tutorías. Y luego finalmente comparar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en las dos titulaciones. Una, la licenciatura, la antigua, en extinción la asignatura, y la otra, en el grado en farmacia, la primera vez que se impartía la materia. Bien, las actividades a desarrollar básicamente eran dos: organización de contenidos, tiempos y estrategias de dinamización del aula virtual y de los seminarios, lo que les he dicho antes, las diferentes actividades que llevaban la evaluación continua, y como ahí aparece un 3, pero es un 2, evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, a tener en cuenta antes de empezar a contarles la experiencia de este curso. La materia impartida, Legislación y Deontología, en la nueva titulación del grado en farmacia, forma parte de una asignatura en la que se da otra materia, que es la gestión. Entonces, la asignatura se denomina Gestión, Legislación y Deontología. Y la impartimos junto con otros profesores, pero el proyecto era sobre nuestra materia. Por eso queríamos comparar con las dos titulaciones. Y luego la evaluación continua. Ya les he dicho las diferentes actividades que engloban esa evaluación continua de la materia dentro de esa asignatura compartida con otra materia. Y les voy a decir las ponderaciones, que son las que aparecen en la imagen. Realización y defensa de trabajos sobre la legislación y deontología farmacéutica. Esos trabajos tenían que presentarlos físicamente y luego exponerlos y defenderlos, y eso en la evaluación continua pondera un 15%. La asistencia al 80% de los seminarios, tanto de aulas como de informática, con una ponderación del 25%, y el examen final, finalmente, pondera para llegar al 100% un 60%, de forma que el alumno que no quisiera hacer evaluación continua se podía examinar, está en su derecho de presentarse al examen final, y para superar la asignatura tiene que sacar más de un 6 sobre 10, ¿de acuerdo? Que es el 60% de ponderación. Bueno, ahora les voy a ir contando nuestra experiencia actividad por actividad de la evaluación continua. Bueno, la primera fueron los trabajos. Los trabajos era algo que nos preocupaba porque era la primera experiencia en trabajos, por lo menos mía, yo creo que también de Mabel, en trabajos sobre esta materia, legislación y deontología. Tenemos que darnos cuenta que estamos hablando del grado en farmacia. Son alumnos que textos legislativos no han visto antes y que tienen que se les tienen que hacer familiares. Y luego el trabajo que les pedíamos eran trabajos sobre temas que no íbamos a impartir en clase y que ellos tenían que defender después y exponer junto con los compañeros, y además de esas exposiciones, de lo que aprendieran de esas exposiciones, eso iba al examen final, o sea, se podía preguntar en el examen final, y de hecho así ha sido. Lo primero que hicimos para organizar los trabajos fue utilizar el aula virtual. Entonces, en el aula virtual abrimos un espacio de trabajo, aquí lo ven. Lo primero que les marcamos fue un calendario bien delimitado, las fechas límites en las que tenían que hacer cada actividad. Les incluimos unas normas del trabajo, es decir, unas normas en las que se les explicaba tanto en lo que tenían que presentar como después a la hora de exponer y defender, y también les incluimos las normas de evaluación, es decir, cómo los profesores íbamos a evaluar esos trabajos. La evaluación no la he traído aquí, pero que sepan que evaluamos tanto lo que es el trabajo escrito y el contenido del mismo y la forma de presentarlo, y por otro lado, pues evaluamos también la exposición y la defensa. Luego les marcamos también, les dimos los trabajos a exponer, es decir, qué temas les podían tocar para exponer, porque ya les contaré ahora, bueno, eso los digo ya. Nosotros lo hicimos, la adjudicación de trabajo la hicimos totalmente al azar.
Luego les facilitamos una plantilla de la memoria del trabajo que iban a exponer y defender, es decir, una plantilla en formato Word. Todos tenían que hacer el trabajo físico, que después no tenían que presentarlo físicamente, sino lo presentaban de forma electrónica en formato PDF. Les dimos una plantilla para homogeneizar de lo más posible, que todos los trabajos fuesen iguales, ¿de acuerdo? Y no dar demasiada libertad a su imaginación a lo que nos podían presentar, que a veces es bueno, pero nosotros aquí no estábamos evaluando eso. Luego, aquí me paro y les digo que abrimos un foro, porque nosotros lo que queríamos es que ellos mismos organizaran los grupos de trabajo. Nosotros no se los marcamos, les dijimos, dependiendo del número de alumnos matriculados, claro, eso es muy importante, teníamos que dividir en diferentes grupos que nos dieran para las horas de exposiciones que tenemos en el horario de la asignatura establecidas para esas exposiciones, que son 10 horas, y entonces se nos quedó en que tenían que formar grupos de 3 alumnos. Entonces ellos nos mandaban al foro los 3 alumnos que querían formar cada trabajo. Luego les dimos el listado definitivo de adjudicación de grupos y trabajo, ya les hemos dicho que los hicimos totalmente al azar. Habilitamos, todo esto fue al principio del primer cuatrimestre, y luego ya, cuando íbamos terminando el cuatrimestre, les habilitamos una zona en el aula virtual para subir los trabajos en formato PDF. Finalmente les dimos el listado de grupos y trabajos que iban a exponer y defender por día, hora y aula de exposición, y finalmente las calificaciones. La verdad es que la organización nos costó más organizarlo, porque después la verdad es que los chicos, todos estupendamente, participaron en el foro, todos los alumnos participaron en las exposiciones de trabajo. Todos los trabajos fueron, en líneas generales, muy buenos. Solo uno, la calidad tanto de escrita como después expuesta y defendida, no fue la que nosotros exigíamos como mínima, ¿vale? Pero bueno, en líneas generales la experiencia ha sido muy buena, y nos ha sorprendido la capacidad de ellos para expresarse oralmente delante de sus compañeros, delante de los profesores, y después además defender los trabajos. Bien, en cuanto a otra actividad, los seminarios de aula. Los seminarios de aula, el 96,4% de los alumnos matriculados asistieron al 80%, es bastante elevado el porcentaje. Pero dense cuenta que es que ponderaba un 25% esta asistencia, eso es fundamental también. Y dividimos los seminarios de aula en 3 bloques bien diferenciados, que bueno, tampoco voy a entrar a contarles lo que damos en la materia, pero bueno, están aquí señalados en la imagen. En cuanto a los seminarios de informática, todos los alumnos asistieron a los seminarios de informática. Tengo que decirles que los seminarios de aula en nuestra materia son 10, y los seminarios de informática, no me acuerdo, son 4. Y los seminarios de informática se dividieron en 2 bloques también muy diferenciados, ¿ya? Vale, al final me extiendo hablando, ya me han dado las señas. Y luego finalmente las tutorías de aula, que lo que hicimos, porque no sabíamos muy bien qué hacer en las tutorías, pues les hicimos un simulacro del examen final, que es un examen tipo test. Y les dimos un tiempo determinado, y después ellos nos iban contando que habían respondido, y nosotros les decíamos cuáles eran las respuestas correctas, y la verdad que fue muy interesante porque se abrió un debate con ellos. Bueno, finalmente, el examen final, la última actividad que pondrá en la evaluación continua, son 40 preguntas tipo test, la parte de nuestra materia. Les recuerdo que la asignatura se imparte junto con otra materia, y nuestras preguntas dentro de la nota del examen final ponderan un 60%. Las preguntas correctas puntúan 1 punto, las incorrectas restan 0,33, y aquí tenemos los resultados, tanto para el grado como para la licenciatura, de la convocatoria de enero y junio. Ahora falta la de julio para terminar el proyecto, que lo presentaremos ya pues, después de las vacaciones. Bueno, quizás como ya hay poco tiempo, vamos a pasar al gráfico, que lo vemos mejor. Tengan en cuenta que estamos hablando de la misma materia, de 2 asignaturas que son obligatorias en ambas titulaciones, una en extinción, otra empezando. Mismo curso académico y además los mismos profesores. Bueno, en grado en enero y licenciatura en enero, fíjense el porcentaje de alumnos suspendidos ha sido muy superior en licenciatura que en grado, ¿de acuerdo? Y en junio, en la convocatoria de junio, ya cambia la perspectiva bastante. El número de aprobados en grado sigue siendo, de suspendidos en grado, perdón, es menor, ¿de acuerdo? Pero ya la diferencia es mínima, es de un 5 a un 6%, y aquí en enero fue de un 6% a un 29%, ¿de acuerdo? Bueno, para finalizar las conclusiones. El 100% de los alumnos presentaron y expusieron un trabajo sobre la materia. Un 96,4% de los alumnos superaron el 80% de asistencia a los seminarios globales, aquí están englobados los de aula y los de informática.
El 61% de los alumnos matriculados se presentaron a la primera convocatoria de la asignatura, superando el examen un 94% de los mismos, es un porcentaje, en nuestra opinión, bastante elevado. El número de alumnos que superaron la materia en la nueva titulación en primera convocatoria es muy superior, un 94% al de la antigua, la licenciatura, un 71%. En cambio, en la convocatoria de junio, que eso es la quinta conclusión, en la convocatoria de junio, tanto para el grado como para la licenciatura, aproximadamente un 95% de los alumnos superaron la asignatura. Y en ambas convocatorias el porcentaje de aprobados alumnos de grado se encuentra cerca del 95%. Bueno, nosotros la experiencia ha sido muy buena, creemos que, y es evidente con las conclusiones, la evaluación continua facilita que el alumno supere la asignatura. Es verdad que hay cosas que nosotras nos estamos planteando modificar, porque hay actividades que pensamos que ponderan más y no están tan justificadas como otras actividades, entonces eso lo queremos modificar para el curso que viene. No por nada, porque el resultado ha sido bueno, sino porque no nos parece justo que algunas actividades tengan mayor peso que otras. Sobre todo lo que les comentaba al principio de la asistencia a los seminarios. Eso lo tenemos que modificar. Y bueno, la reflexión que hacemos todos estos cursos después de terminar los proyectos nos parece muy enriquecedora, porque sentarte a escribir lo que ha ocurrido, quieras o no, aparte de tenerlo escrito, te hace reflexionar sobre tu propia docencia y los resultados que obtienes. Y finalmente a nosotros lo que nos interesa con los alumnos de farmacia es que entiendan interpretar los textos jurídicos sobre la materia, sobre su actividad farmacéutica en el futuro, que si no se acuerdan cuando terminen la carrera o cuando estén ya en su práctica diaria farmacéutica, sepan buscar la información y sepan resumir la información y, como les decía antes, interpretarla. Y finalmente que no nos pase como a la profesora de Manolito cuando preguntó si alguien no había entendido algo, que está ahí en la imagen. Y nada, pues muchas gracias por su atención.